Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de un ensayo filosófico llamado La expulsión de lo distinto. Un ensayo de no más de 123 páginas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En La expulsión de lo distinto se analiza nuestra sociedad actual excluyente, al ser humano narcisista que depende de las redes sociales, al individualismo, a la autoexplotación, a la expulsión del otro. Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo, dando paso a lo igual. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. Cuando Han habla del otro, se refiere a aquellos que son contrarios a nosotros, que piensan distinto y que viven distinto, que no encajan en la forma de vida que se espera, los que no pueden llevar el ritmo de los tiempos actuales. Claro, hoy la sociedad espera que estemos a la altura, que nos pongamos metas, que las alcancemos, que nos estructuremos y tengamos autodisciplina, que seamos productivos. Y en ese afán debemos destinar todo nuestro tiempo y energía a producir. No podemos malgastar el tiempo en otras actividades. Por lo tanto, no solo vivimos en una sociedad que nos induce a producir, sino que nos induce a producir todo el tiempo. Eso es lo positivo. El que no puede mantener el ritmo, el que requiere de espacios para respirar, el que necesita de cierto tiempo para realizar sus actividades, el diferente. El otro es dejado de lado, se saca del camino y junto con él se va su negatividad. Entiéndase negatividad como lo contrario a la positividad. No es que sea algo malo, sino es simplemente lo contrario. Al apartar al otro y su negatividad, el camino de lo positivo queda libre, no tiene límites, es infinito. No hay nada que se le oponga. Por lo tanto, al no tener obstáculos, no hay una proliferación controlada de lo positivo, sino que es excesiva, descontrolada, adiposa, acumulativa. De esta forma se comienza a producir individuos iguales. La sociedad se transforma en una fábrica de producción de lo mismo. Y como no existe la negatividad de lo distinto, esos individuos que siguen una autodisciplina terminan autoexplotándose. Porque cuando no hay un tope, no hay un stop, un límite que lo impone la negatividad, el crecimiento deja de ser crecimiento y se deforma. Y los seres humanos se enferman. Por lo tanto, el autor propone recuperar al otro, su negatividad, no para que domine la negatividad, lo contrario, sino para que haga equilibrio con la positividad. Un equilibrio hoy perdido, que ha volcado a muchas personas hacia la depresión. El sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimientos, se vuelve depresivo. En cierta manera, se muele a palos o se asfixia a sí mismo. Esto es importante. El ser humano se exige a sí mismo. El autor sugiere que antes, cuando el ser humano se veía forzado a trabajar en puestos de trabajo que no lo hacían sentirse realizado, tenía a quien culpar. Había otro que le exigía rendimientos y lo podía apuntar con el dedo y decirle: tú, a ti te culpo. Hoy vivimos una falsa libertad. Ya no existe el otro a quien culpar. Se ha eliminado junto con su negatividad. El ser humano ha quedado solo y aislado. Cree que es libre, pero solo
se ha hecho esclavo de sí mismo. Es el mismo el que se exige, es el mismo el que se critica, es el mismo el que se culpa. Nosotros nos culpamos a nosotros mismos por no rendir, por no dar el ancho. Nosotros nos sobreexplotamos. Eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que nos dice Byung-Chul Han. Y hoy ya no apuntamos con el dedo al otro y lo culpamos, sino que nos apuntamos a nosotros mismos. Nos apuntamos a nosotros mismos con el dedo y nos decimos: yo soy culpable. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. La masificación de este ser humano que se exige a sí mismo sin clemencia se ha visto beneficiada por el auge tecnológico, porque lo que nos facilita la vida nos ha facilitado también otra cosa: la expulsión de lo distinto. Nos ha ayudado a expulsar al otro de nuestras vidas. El autor dice: el hombre ya no se relaciona con los demás, solo se conecta. Bien acertado es lo que dice el botón de LinkedIn. ¿Se han dado cuenta que lo que dice el botón de LinkedIn cuando tú quieres establecer un lazo con otra persona, quieres seguirla? Dice conectar. Conectar. No son relaciones, son conexiones. Por lo que la soledad y el aislamiento se acentúa. ¿Y qué prolifera cuando pasa esto? El yo. Prolifera lo igual. En redes sociales formamos comunidades de lo igual. Las personas que piensan igual se agrupan. Más que agruparse, se acumulan. Porque en redes no se generan amistades. Se producen amigos, se producen seguidores. Son números y números que se acumulan. Y cuando hay una acumulación excesiva, se deforman. Los algoritmos proliferan lo igual. Nos sugieren qué ver, solo lo que nos gusta. Nos sugieren qué escuchar, solo lo que nos gusta. Nos damos atracones extensos de series que nos encantan, solo lo que nos gusta. Ya no hay espacio para lo diferente. Viajamos por todas partes sin tener ninguna experiencia. Uno se entera de todo sin tener ningún conocimiento. Se ansían vivencias y estímulos con los que, sin embargo, uno se queda siempre igual a sí mismo. Uno acumula amigos y seguidores sin experimentar jamás el encuentro con alguien distinto. Los medios sociales representan el grado nulo de lo social. Hoy hay un exceso de comunicación, hay una hipercomunicación. Se acumula la información y al acumularse deja de comunicar y solo deforma. Las personas no se detienen a leer un texto, sino que saltan de uno en otro, leyendo incluso solo titulares. No se centran en una sola actividad por un largo tiempo. No maduran lo que experimentan, porque todo es vertiginoso. Un gran ejemplo es leer un libro. Es una de las pocas actividades en donde las personas aún se mantienen atentas a una misma información. Leer requiere una temporalidad. Quedarte en un libro por un largo periodo, madurar esa información, porque necesitas de tiempo para generar una experiencia con ese libro. Eso es algo esencial que hoy ya poco se practica. Por eso siempre he estado en contra de la lectura rápida. La lectura rápida carece de temporalidad. Los seres humanos que ya no experimentan lo diferente, es decir, nuestra sociedad, nosotros, que no maduramos hoy nuestras experiencias, vivimos en un bucle. En el bucle del me gusta, en el bucle de lo que nos agrada, rodeados en redes sociales de quienes piensan igual que a nosotros. Es decir, vivimos en una habitación llena de espejos donde solo nos reflejamos nosotros mismos. Es el bucle del yo. Creemos que somos libres, pero vivimos encerrados en nosotros mismos, por lo que fácilmente nos autoexplotamos y caemos en el narcisismo. El contacto con el otro y su negatividad nos hacía evolucionar. Crecíamos. Hoy estamos estancados. La violencia de lo igual
detiene procesos de crecimiento humano y dispara el crecimiento económico. Pero ustedes pueden decir, no somos iguales, vemos gente diferente todo el tiempo en la calle. Muchos buscan diferenciarse de los demás a través de la vestimenta, a través de cómo se pintan el pelo. Algunos, por ejemplo, son fans de Star Wars, del Señor de los Anillos, otros de equipos de fútbol. Nos diferenciamos por nuestros gustos. Pero no, el autor señala que aquello es solo autenticidad. Y la autenticidad es una ilusión de ser diferente. No se es realmente distinto. Porque al compararte con los demás, vuelves a ti mismo. Te produces a ti mismo. Dices, él es diferente, entonces yo también quiero ser diferente. Y eso no produce una diferencia, al contrario, produce igualdad. No hay alteridad. El imperativo de autenticidad desarrolla una obligación para consigo mismo, una coerción a cuestionarse permanentemente a sí mismo, a vigilarse a sí mismo, a estar al acecho de sí mismo, a asediarse a sí mismo. Con ello intensifica la referencia narcisista. La autenticidad hoy es aprovechada por el mercado. Las diferencias que busca tener la gente son comercializables y el mercado las aprovecha, porque los individuos expresan su autenticidad mediante el consumo. Poleras, tazones, gorros, figuritas, bandas musicales, poleras de artistas, de equipos de fútbol, tintes para el cabello, en el caso de los lectores, Funkos. Distinta es la alteridad, que no puede ser comercializable. Esa es la verdadera diferencia. El imperativo de la autenticidad engendra una coerción narcisista. No es lo mismo el narcisismo que el sano amor a sí mismo, que no tiene nada de patológico, no excluye el amor al otro. La visión del mundo del narcisista elimina al otro, ya que solo ve la realidad a través de las matizaciones de sí mismo. Se intensifica el yo. Te ahogas en ti mismo, y aquello solo genera más vacío, porque estás solo contigo mismo. Te cansas de ti al punto que dejas de sentirte y necesitas otros estímulos para sentir que estás vivo, como el de una selfie. Los selfies son bellas superficies lisas y satinadas de un yo vaciado y que se siente inseguro. De esta forma, Byung-Chul Han va desmenuzando los principales problemas del ser humano en la actualidad, que es un ser humano ávido consumidor de redes sociales, sin duda. La tesis de este autor gira en torno a una vida en sociedad que cada vez intenta más agradar al yo, eliminando lo distinto. Todo intenta moldarse a la persona, a sus gustos e intereses. No hay nada que se le contraponga. Y eso genera un efecto dominó del yo. Como el fin es producir, las personas sacrifican su tiempo y no interactúan lo suficiente con el otro para generar una maduración. Te sientes, por ejemplo, psicológicamente mal. ¿Y qué haces? En vez de tomarte tu tiempo, parar, descansar, pensar en ti, enfrentar tus conflictos y analizarlos, ¿qué es lo que hacen? Te medican rápidamente para que vuelvas luego a trabajar. No maduras tu problema, no hay una temporalidad y estás listo para seguir produciendo. Eso es lo que pasa. Y para vender más, echan mano de tu autenticidad, que al final son puros tipos iguales, vestidos de una manera diferente. A lo largo de este ensayo, el autor va dando ejemplos e indagando en todos los puntos que les he mencionado. Cita constantemente a otros autores. Eso es muy bueno porque él va hablando, tiene textos aquí donde él habla, donde él va explicando su tesis, y pequeños textos en donde cita a otros autores para apoyar sus ideas, que generalmente son filósofos, otros filósofos. Lo bueno es que a pesar de ser
un libro de filosofía, es muy accesible para todas las personas. Está escrito de una forma muy pero muy amigable para todo tipo de lectores. Por eso el autor es tan leído. Puedes tener, por ejemplo, algunos problemas con conceptos puntuales, pero en general el libro se lee muy bien y no se queda solo en una crítica, en revelar males, sino también en dar soluciones y salidas a los problemas que está divulgando. Por ejemplo, el autor dice: lo que nos puede rescatar del infierno de lo igual es el arte. Y resalta que lo mejor es la poesía. También nos dice que es muy bueno que escuchemos al otro, que le prestemos atención, que lo hagamos presente. Y que, a pesar de que piense distinto, debemos amar al otro. Y en ese momento, cuando dice eso, cita a Nietzsche y dice así: ¿en qué consiste el amor sino en entender y alegrarse de que haya otro que viva, actúe y sienta de forma distinta e incluso opuesta a como lo hacemos nosotros? Me gusta mucho la idea de Han de alejarse de los análisis filosóficos densos y darles mayor fluidez para que más personas se animen a leer estos temas sin tanto miedo a no entender. De hecho, la historia de este autor es muy inspiradora. Él, en un inicio, estudia metalurgia, pero abandona esa carrera porque en realidad él quería estudiar literatura. Como en su país, por presiones familiares, no podía hacerlo, decide irse a Alemania a los 26 años, sin saber alemán y sin saber nada de filosofía. Pero era un lector muy lento, no podía mantener el ritmo de lectura que le exigía una carrera literaria. Entonces, ¿qué hace? Se cambia a filosofía, donde bastaba con leer una página al día. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Da clases en la Universidad de Berlín. Creo que para muchos este autor puede ser un gran ejemplo, aunque otros lo critican mucho, sobre todo los que son filósofos. Pero eso ya es harina de otro costal. Espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.